Gracias, hermanos. Vamos a estar de pie para orar, para ponernos en manos de Dios, para que Él nos bendiga con su palabra. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, que tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque nuestra fe está puesta en ti, Señor, en lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, en lo que ya has hecho en nuestras vidas y lo que harás. Gracias te damos, Señor, porque tú nos das consuelo, Señor, nos das una respuesta, Señor, a nuestras peticiones, a todo aquello, Señor, que nuestro corazón en un momento dado siente, Señor, que nos hace falta. Gracias, Señor, porque hemos puesto nuestras cargas delante de ti y tú las vas a llevar. Gracias, Señor, porque nuestro problema, Señor, está en tus manos, tú lo vas a resolver. Y ahora, Señor, queremos disponer, Señor, nuestro oído para escuchar y entender, Señor, lo que tú quieras decirnos, Señor, en esta tarde. Bendícenos, Señor, para que no solamente podamos entender, sino que también estemos dispuestos, Señor, y por tu Espíritu Santo, Señor, seamos capaces de vivir conforme a lo que tú pides de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, lo pedimos. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Bueno, este salmo tiene que ver con varios aspectos de la vida cristiana, como ustedes ya se dieron cuenta al leerlo. Sin embargo, yo quisiera, dentro de lo que escuché hace rato en las peticiones de los hermanos, varios de los hermanos pedían guía para poder tomar decisiones. Entonces, este salmo nos habla en parte de esa situación también, de cómo podemos nosotros ser guiados por Dios para tomar buenas decisiones. Pero yo quisiera comenzar porque analizáramos cada uno de nosotros cómo ha sido nuestro andar desde que aceptamos a Jesucristo, desde que le entregamos nuestra vida a Cristo, cómo hemos crecido. Antes éramos de una manera, antes de conocer a Cristo, cuando alguien nos presentó el mensaje, o cuando nosotros oramos para recibir a Cristo en nuestro corazón y le entregamos nuestra vida a Él, algo pasó. La Escritura dice que cuando eso sucede, se hace una fiesta en el cielo, porque hay un pecador que se arrepiente. Pasaron muchas cosas en nuestra vida de las cuales quizás no estuvimos conscientes en ese momento. En ese momento, nosotros, de ser solamente criaturas de Dios, pasamos a ser hijos de Dios. De eso no nos dimos cuenta. Alguien nos lo tuvo que explicar después. Ahora tú eres hijo de Dios. Yo oigo mucho a la gente de allá afuera que dice, bueno, todos somos hijos de Dios. La Escritura dice que los que reciben a Cristo, los que creen en Él, esos son hijos de Dios. Entonces, aún la madre de Jesús y sus hermanos lo andaban buscando y le decían, Señor, allá afuera está tu mamá y tus hermanos, y te buscan. Y Jesús responde y dice, esta es mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces son palabras muy poderosas dichas por la persona más poderosa del universo, el Señor Jesucristo, y tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con el hecho de que nosotros nos consideramos a nosotros lo que somos. No somos personas comunes y corrientes. En un sentido lo somos porque no teníamos ninguna ventaja, ningún atributo que hiciera que Dios se fijara en nosotros. Él se fijó en nosotros porque quiso. Pero nos sacó del montón y nos convirtió en sus hijos. Ese es un motivo de alegría, de gozo, de confianza, es un motivo de alabanza a nuestro Dios, porque Él nos ha considerado parte de su familia. Entonces a veces nos sentimos que nuestra familia, pues a lo mejor tiene muchos profesionistas, tiene gente que gana bien, y nos sentimos orgullosos de nuestra familia, por los logros que nuestra familia ha tenido. Pero más que nada nosotros nos sentimos contentos y gozosos cuando estamos en la iglesia. Porque en la iglesia nosotros nos encontramos con personas que sin ser de nuestra propia sangre son nuestros hermanos. Buscan las mismas cosas, anhelan lo mismo que nosotros deseamos. Y entonces ahí es donde vienen las preguntas que yo quiero hacerles, hermanos. Desde que ustedes aceptaron al Señor Jesucristo, ¿su vida cristiana ha ido creciendo? ¿O llegó a un lugar y ahí se estancó? ¿O llegó a ese lugar y después empezó a bajar? Entonces esa es una reflexión que cada uno de nosotros tiene que hacer. Entonces yo no puedo hacer la reflexión por nadie más que por mí. Y así cada uno de ustedes, hermanos, puede hacer su reflexión y decir, ¿qué tanto he avanzado? Y eso vamos a decirles desde un punto de vista negativo, ¿qué tanto he avanzado? Pero también lo podríamos enfocar desde un punto de vista positivo. Nosotros podríamos decir, ¿y qué me falta
para crecer. ¿En qué áreas de mi vida, en qué áreas de la fe, en qué áreas de la vida espiritual todavía no he crecido? Entonces yo quisiera que se tomaran ni siquiera un minuto, medio minuto, y que ustedes analicen en su mente, en su experiencia, en su vida y digan: en esto yo creo que sí he crecido, pero en esto no he crecido. Para nosotros, cuando predicamos, lo hacemos confiados en que la palabra de Dios es para todos y es útil para todos, así dice la Escritura. Toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar. Entonces cualquier pasaje de la Escritura que nosotros consideráramos sería útil para la vida tuya, porque viene de Dios y Dios sabe lo que necesitas, y es el Espíritu Santo el que se encarga de aplicarlo a la vida de cada uno de nosotros. Pero a veces nosotros necesitamos ayuda. A veces no tenemos la confianza ni aún en los hermanos, que son nuestros hermanos, que nos hacen sentir bien cuando platicamos con ellos, porque vemos que ellos tienen fe, vemos que ellos también tienen problemas, tienen dificultades, pero tienen una confianza en Dios que nos alienta a nosotros. Entonces por eso es bueno convivir con los hermanos. A veces no encontramos esa comprensión, ese entendimiento, esa empatía en nuestra propia familia de la carne. A veces nuestros hermanos no creen en Dios. A veces nuestros sobrinos están en la vanidad de su mente. Entonces andan viviendo cosas. Pero cuando yo realmente me identifico sobre mi deseo de la vida, es cuando yo platico con los hermanos, cuando tengo comunión con los hermanos. Entonces a mí me da gusto venir aquí al Calvario, porque encuentro hermanos que quieren vivir la fe y se esfuerzan por vivir bajo los preceptos del Señor Jesucristo. Y eso alienta. Entonces yo creo que todos nosotros venimos con ese deseo. Primero que nada, alabar a Dios. En segundo lugar, escuchar las instrucciones que Dios tiene para nuestra vida. Y en tercer lugar, para convivir con los hermanos. Entonces, qué gran privilegio el poder convivir como hermanos. Bien, les voy a dar el medio minuto que les había dicho. Entonces, si pensamos en todo lo que hemos crecido, a lo mejor ni siquiera podemos contabilizar todas las cosas en las que hemos crecido. Pero nosotros a veces quisiéramos concentrarlos en lo que nos falta, en lo que nosotros pudiéramos hacer para progresar. Y de aquí a un año decir: yo soy mejor cristiano que lo que era hace un año. Entonces eso solamente Dios nos lo va a poder decir. Pero nosotros sentimos que hemos progresado. ¿Cómo progresarías tú? ¿Qué te hace falta para que puedas crecer todavía más espiritualmente? Entonces no es época de Navidad para decir: bueno, a mí me hace falta una casa, a mí me hace falta una esposa, un esposo, a mí me hace falta tener hijos, a mí me hace falta un trabajo. Entonces todas esas son nuestras necesidades, vamos a decir, materiales. Pero espiritualmente, ¿qué me falta? ¿En qué sí he progresado y en qué me he quedado detenido? ¿Qué necesitaría yo para poder crecer? Entonces piénsenlo, y si quieren compartirlo después de estos 15 segundos, porque yo me tomé 15 para explicar, piensen 15 segundos, hermanos. Yo tengo mi lista de solamente 4 cosas, pero antes de que yo les dé ideas, a lo mejor ustedes tienen ideas. Díganme, ¿qué sienten que les hace falta para crecer en la vida cristiana? ¿Qué áreas de su vida o de la vida cristiana no se han desarrollado? ¿La oración? ¿Fe? ¿Sabiduría? Esa no la escuché mal. La lectura de la palabra. Compromiso. Muy bien. Sí nos damos cuenta que algo nos falta. Todavía no estamos perfectos. Y vamos a pasar nuestra vida buscando esa perfección. Y solamente la vamos a encontrar cuando lleguemos a la presencia de Dios. Pero mientras estamos aquí, es nuestra obligación el avanzar, no quedarnos estancados. Entonces hay muchas cosas todavía que vamos a hacer para progresar. Yo les voy a compartir las que yo había anotado para crecer. Obediencia. A veces nos empeñamos en hacer nuestra voluntad y no en hacer la voluntad de Dios. Entonces ahí yo tengo que trabajar. Ahí yo tengo que permitir que Dios trabaje en mi vida para que yo pueda ser una persona más obediente. En la fe.
La Escritura nos dice, y ahorita lo vamos a leer, que nosotros los cristianos andamos por fe, no por vista. Entonces, para todo en la vida cristiana se necesita la fe. Entonces, quizás necesitamos crecer en la fe, en la santidad. Para muchos dirán, ¿y eso qué es? ¿Qué es eso de la santidad? La Escritura dice con toda claridad: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es algo muy importante que nosotros debemos procurar mejorar en nuestra vida. ¿Qué es eso de la santidad? Y el último que yo puse es compartir, porque he recibido muchas bendiciones de parte de Dios, tanto materiales como espirituales, y me las he guardado. Entonces tengo que aprender a compartir. Y ustedes tienen su propia lista, hermanos. Entonces, estas cosas nos hablan acerca de la necesidad que tenemos de avanzar y no quedarnos donde estamos. El día de hoy vamos a tratar nada más uno de esos aspectos y de los principios que nos enseña el Salmo 32 respecto de hacer la voluntad de Dios, de conocer la voluntad de Dios, de ser guiados por Dios para no pecar más. Entonces, quisiera que volviéramos a abrir la palabra del Señor ahí en el Salmo 32. Y vamos a dar lectura de nuevo al Salmo. Lo voy a hacer yo en voz alta y ustedes, por favor, síganlo con su vista. Dice así la Escritura: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, todos nosotros tenemos algo que decir al respecto de este pasaje, de estos dos versículos. Nos preguntaríamos, ¿y de quién está hablando el salmista? ¿Está hablando de alguna persona en particular? ¿O está hablando de cada uno de nosotros? Yo creo que es así. Yo creo que nosotros en algún momento, nosotros habíamos transgredido la ley de Dios. Lo hicimos cuando vivíamos en el conocimiento de Cristo. Entonces, por lo tanto, nosotros somos estas personas de las que está hablando aquí. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. En Cristo Jesús nuestros pecados fueron perdonados. Entonces ya somos libres para adorar a Dios, para alabarle, para hacer su voluntad. Porque si yo todavía tengo pecado en mi vida, ese pecado es como un lastre, es como una piedra que yo voy cargando. Y voy caminando sobre un precipicio. Y en cualquier ratito esa piedra va a hacer que yo me caiga y me muera. Entonces es una manera de ilustrar el que uno puede ir cargando el pecado, y el pecado es un peso, es algo que te estorba, es algo que no necesitas llevar. Pero habla de todos nosotros. Todos en un momento dado pecamos contra Dios. Y sin embargo nos llama bienaventurados. Sé bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Somos nosotros, hermanos. El Señor Jesucristo pagó por nuestras culpas y Dios ya no nos culpa a nosotros. Entonces dice que somos bienaventurados, felices, afortunados, suertudos. Eso es lo que nosotros podíamos entender por bienaventurado. Dios ya no te considera un pecador. Dios ya no te considera una persona que le debe a Él. Eso es cuando nosotros aceptamos a Cristo. Pero nuestro caminar por la vida, nosotros hemos vuelto a caer en ciertas transgresiones, en ciertos pecados que necesitan ser confesados. ¿Qué pasa si nosotros no confesamos nuestros pecados? Dice aquí el pasaje en el versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Probablemente una persona que no ha aceptado al Señor Jesucristo y ha hecho algo malo, se acostumbra a lo malo que hace y su conciencia ya no detecta que eso estuvo mal. Hemos oído noticias terribles acerca de esos incendios por colectar gasolina robada. Fueron cosas tremendas. Y nosotros sentimos compasión por la gente y nosotros decimos, bueno, es que no se dan cuenta.
No se dan cuenta y uno piensa justificarlos y decir, bueno, es que su necesidad es muy grande, es gente muy pobre, y tratamos nosotros de justificar sus acciones. Pero el hecho de robar el combustible no se daría entre cristianos. Si dijeran, hermanos, se rompió una tubería de gasolina aquí a la vuelta, ¿no quieren ir a recogerla? Es gratis. Probablemente no diríamos. Probablemente digan, pues sí, se está desperdiciando, y ese fue el razonamiento de estas personas. Se les dijo, pues de que se pierda y se eche a perder, o sea, se vaya, a que tú te la quedes, pues quédatela, ¿no? Entonces, hay muchas maneras en que nuestra mente nos engaña para querer justificar nuestros malos actos. Sentimos tristeza por nuestro pueblo, por México, porque estamos luchando contra las personas que roban el combustible, pero si me dieran la oportunidad, ¿robaría yo el combustible? Entonces, como cristianos, no. Entonces, México necesita muchos más cristianos. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que tenemos que ir a compartir el mensaje de Dios para que otras personas también sean cristianos. Entonces cambiará México. Mientras nuestra mentalidad nos tiene sujetos, nos tiene como esclavos del pecado. Aquí la Escritura dice, mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Un psicólogo diría, esto es la explicación de las enfermedades psicosomáticas. Una persona que se siente culpable, se siente enfermo y no le calienta ni el sol, porque la culpa lo está atormentando. Entonces, pero esto es especialmente cierto para el cristiano, no para la persona que no ha conocido a Cristo. Si uno cae en un pecado y no lo confiesa, empieza a suceder algo en su cuerpo, en su salud, en su mente, se empiezan a deteriorar, porque no confesamos nuestros pecados. Entonces, un primer principio para poder avanzar en la vida cristiana es no tolerar el pecado en nuestra vida. Ese es lo primero que nosotros necesitamos, de acuerdo con este salmo, hacer para después obtener toda la bendición que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, lo primero es, revisa tu vida. Cada uno de nosotros tiene que revisar su propia vida y decir, Señor, yo en esto hice mal. En esto no te obedecí. En esto transgredí la ley porque tú me dijiste que no lo hiciera y de todas maneras lo hice. Entonces dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Entonces, muchas de nuestras enfermedades, no digo que todas, son producto de que no hemos confesado correctamente lo que hemos hecho mal. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, este pasaje se relaciona con ese pasaje tan conocido que está en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que todos ustedes saben de memoria, ¿verdad que sí? ¿Lo podrían repetir? ¿Qué dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es, gracias. Entonces nos damos cuenta de que esto que está diciendo la palabra de Dios también lo dijo el Nuevo Testamento, lo dijo el apóstol Juan, pero son una realidad en la vida. Como cristiano, en el momento en que caemos en algún pecado, tenemos que ir y confesarlo, porque de esa manera estamos evitando que el diablo venga a nuestra mente y nos empiece a molestar y nos diga qué clase de cristiano eres. Antes de que me lo diga mi vecino, el diablo me lo va a venir a decir a mí. Mis vecinos también me van a decir, ¿y eso que eres cristiano? Entonces nosotros tenemos que andar con mucho cuidado. Y si caemos en alguna transgresión, en ese momento tenemos que decir, Señor, perdóname. Esto que hice fue incorrecto. Perdóname, Señor. Dice que hay que confesarlo. Y en eso está implícito el hecho de tenerse que arrepentir. Si no lo confesamos, entonces nos estamos arriesgando a que nos vaya mal. Y por la gracia de Dios nos va a ir mal. ¿Qué pasaría, hermanos, si no nos va mal? No nos arrepentimos. Y seguiríamos viviendo exactamente igual. Y entonces ahí sí hay que preocuparse, hermanos. Si después de haber cometido un pecado, tú no sientes el deseo, la necesidad de arrepentirte, y no te arrepientes, y no te pasa nada, tienes que tener miedo, tienes que tener temor.
porque significa que en un momento dado Dios ya no quiere tratos contigo. Entonces eso sería lo peor que le puede pasar a alguien. Entonces, Señor, gracias porque me va mal en la vida cuando yo cometo un pecado contra ti, porque de esa manera yo reflexiono, me haces ver, me haces entender que necesito pedirte perdón. Entonces, bendito sea Dios cuando vienen estos problemas, estas crisis por falta de confesión del pecado. Pero ¿para qué esperar hasta ese momento, hermanos, a esa situación, si lo podemos hacer desde antes? Entonces, que nos llamen bienaventurados, porque Dios ya no nos considera pecadores. El Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Somos bienaventurados. Entonces, con eso nos quedamos, hermanos, con el aspecto positivo, con lo bueno, para poder avanzar. ¿Qué sigue, hermanos? Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bendito sea Dios que Él es fiel. Él dice que si lo confiesas, Él te va a perdonar. Dice, yo dije confesaré, pero tú eres el que me va a perdonar. Y entonces habla en tiempo pasado, no dice tú perdonarás, dice tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bendito sea Dios. Si nosotros cumplimos, Dios cumple. Dios es fiel aunque nosotros no cumplamos. Dice, por esto obrará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Significa que nosotros podemos orar a Dios en todo tiempo y tenemos esa confianza que a pesar de que hayamos hecho mal, Dios nos va a perdonar. Ahora, mucho cuidado, porque nosotros podemos hacer de esto un estilo de vida. Yo peco, confieso, Dios me perdona y vuelvo a pecar, vuelvo a confesar y Dios me vuelve a perdonar. Eso no es la forma correcta de vivir la vida cristiana. Es decir, Señor, ya, hasta aquí. Dame la fuerza, dame el valor para que yo pueda entender que esto se acabó, no más. No puedo repetir este mismo error vez tras vez, tras vez, tras vez. Y sin embargo el Señor Jesucristo dice, si tu hermano peca contra ti y viene y te pide perdón, perdónalo. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Entonces, si Dios pide eso de nosotros, quiere decir que Dios nos va a perdonar. Entonces, no te dejes engañar por el diablo. El diablo te va a decir, tú ya no tienes remedio. Estás perdido. Mientras no dejes ese pecado, estás perdido. Es más, ya ni vayas a la iglesia, no tiene caso. ¿Alguna vez han escuchado esas vocecitas que les dicen, te acabas de pelear y con ese ánimo vas a ir a la iglesia? Y especialista es el diablo, los domingos en la mañana. Dice, ¿dónde están los cristianos? ¿Ya se levantaron? Sí, ya se levantaron. Lástima, porque yo quería que se siguieran durmiendo. Pero ya que se levantaron, los voy a molestar. Se van a empezar a pelear por el baño, por el desayuno, porque no has arreglado a los niños, porque te dije que hicieras esto y no lo has hecho. Entonces, con ese espíritu nosotros queremos venir a la iglesia. Y el diablo inmediatamente dice, ni habías de ir. Así como estás, ni para qué vas. Estás enojado con tu esposa. Entonces no vayan. Y le hacemos caso al diablo y nos vamos por ahí a dar la vuelta, que se nos pase el coraje. Y el diablo ya gana. Entonces no son cosas que nosotros podamos decir y le pasan a otras personas, nos pasan a nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios siempre nos da esperanza, siempre nos da una salida, siempre nos da una respuesta. Dice, por tanto, obrará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Y ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Y empiezan las promesas de Dios. Dice, si tú eres una persona que tiene su corazón dispuesto a mí, te va a ir bien en la vida. ¿Vas a tener pruebas? Claro que sí. Pero si tienes tu corazón dispuesto, te va a ir bien en la vida. Y ahí es donde nosotros vamos a avanzar, hermanos. La primera parte tenía que ver entonces con el confesar el pecado, no permitirnos darnos el lujo de que haya pecado en nuestra vida y decir eso es parte del pasado. Yo fui, ya no soy más pecador. De aquí en adelante estoy bien dispuesto para escuchar lo que Dios quiera de mí. Entonces dice aquí, me salto al versículo 8.
Quizás la parte que habla acerca de los caballos y de los mulos, no nos la quisiéramos apropiar nosotros de esa manera. Pero vamos a leer lo que dice el versículo 8 y 9. Por favor, alguno de ustedes que lo lea en voz alta. Sí, 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Gracias. Es lo que les decía, hermanos, a veces sentimos que está invertido. Primero debería de decir el 9, de acuerdo a nuestra manera occidental de pensar. Primero, no seas necio. En otras palabras, ¿no? Entonces, no seas necio. Pero utiliza una figura de lenguaje, dice, no seas como el caballo, no seas como el mulo, que si no los agarran con un cabestro, ellos no se acercan a ti. Entonces nos está diciendo, no seas testarudo, no te empecines en hacer lo que sabes que no es correcto hacer. Entonces, esa es, vamos a decir, la amonestación. Y después viene la bendición de Dios, que es la del versículo 8. O sea, 9 y luego regresamos al 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Hermano, estas cosas tienen que ver con el carácter de uno. Tiene que ver con la idea de confiar en Dios en toda circunstancia de la vida. Dios nos promete, es una promesa de Dios y te la puedes apropiar en este día. De aquí en adelante tú puedes confiar en que Dios siempre va a estar ahí para mostrarte el camino que tienes que seguir. Hace rato los hermanos decían, ¿y será esto lo que Dios nos está pidiendo que hagamos? Necesito que Dios me muestre si este es el camino donde yo tengo que andar. Y aquí lo dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Es algo maravilloso, porque hermanos, una vez que ya resolvimos el problema, o Dios lo resolvió, el problema de nuestro pecado, lo que sigue es, ahora voy a avanzar. ¿En qué voy a avanzar? Y eso es parte de nuestra experiencia. El problema de nuestro pecado ya se solucionó, lo solucionó Cristo en la cruz. ¿Y ahora qué sigue? Tengo que avanzar. Ya no quiero volver a caer en esos errores, no quiero cometer las mismas faltas, quiero ser librado de esos peligros. Entonces necesito la guía de Dios. Ese es el segundo punto. Necesitamos que Dios nos guíe a través de la vida para que nos vaya bien. Y Dios promete que Él nos va a hacer entender y nos va a enseñar el camino por donde debemos andar. No sé si alguna vez anduviste buscando una dirección y no la encontrabas. Entonces, cuando vas por una colonia desconocida, en un lugar que cada vez se pone más tenebroso, te empieza a dar miedo también a ti. Y dices, ¿dónde estará esta dirección? Y te la puedes pasar mucho tiempo revisando las colonias de aquí para allá, de regreso, de ida y vuelta, y no encontrar la dirección. ¿Qué se hace en esos casos? Preguntar. Entonces, si de repente te encuentras una persona que sabe dónde está esa dirección, tú dices, ya la hice. Hay veces que le pregunta a uno a una persona y te dice, es por allá, yo creo que es por allá. Cuando te dice, yo creo que es por allá, dices, no, pues no. Y hay otros que te dicen, es que yo tampoco soy de aquí, yo también ando perdido. Entonces, no son personas a las que uno les pueda confiar por su situación. Yo necesito que alguien venga y me muestre el camino. Pero cuando una persona que dice, no se preocupe, mire, yo voy para allá, entonces si no tiene cara de maleante, pues lo puede uno acompañar y pues llegamos. A veces hasta eso nos da miedo, que nos diga, véngase, yo le voy a decir por dónde. No, nada más dígame y yo solito llego. Entonces, es una cuestión de saber quién es el que nos está mostrando el camino. Y aquí el que está mostrando el camino, el que promete mostrarte el camino es Dios. Dice, yo te enseñaré, yo te haré entender el camino por donde debes andar. Eso es algo maravilloso, ¿no, hermanos? Que nosotros podamos decir, si yo confío en Dios, si yo deposito mi confianza en Él, Él me va a hacer entender. Ya no voy a ser una persona tonta, ya no voy a ser una persona que cualquiera lo engaña. Yo voy a entender
cómo es la vida. Y también Él me va a mostrar el camino donde yo tengo que ir. Él me enseñará. Es algo maravilloso por lo que podemos alabar a Dios. Porque no tenemos que andar por la vida dando tumbos para ver si esto, para ver si aquello. Se dice que el 90% de la voluntad de Dios está contenido en la Escritura. Entonces, si tú quieres saber cómo ir por la vida, lee la Biblia y el 90% de la dirección ya la tienes. Te falta el otro 10%. El otro 10% tiene que ver con dos cosas fundamentales, hermanos. Primero, tiene que ver en que tú quieras realmente hacer la voluntad de Dios. Si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, estás perdiendo el tiempo. Uno de todo corazón tiene que decir: Señor, yo confío en ti, por lo tanto quiero hacer tu voluntad. Tú no me vas a querer quitar el gozo de la vida, no me vas a querer quitar mis cosas que con tanto trabajo yo he acumulado a lo largo de la vida. Entonces mucha gente tiene ese deseo de hacer la voluntad de Dios siempre y cuando te convenga. Entonces examinémonos, hermanos, si no somos de ese tipo de personas. Señor, yo estoy dispuesto a que tú hagas tu voluntad en mi vida siempre y cuando sea una de estas dos opciones. Te dejo la oportunidad de que tú decidas dónde debo pasar mis vacaciones. Puedo ir a Cancún o puedo ir a Los Cabos, pero como yo quiero hacer tu voluntad, yo te pido que tú me muestres cuál de esos dos destinos voy a utilizar para ir a mis vacaciones. ¿Eso es hacer la voluntad de Dios? De ninguna manera. Eso es nada más hacernos tontos, porque a Dios no lo podemos engañar, a Dios no lo podemos manipular. Él conoce la intención de nuestro corazón. Entonces, si realmente quieres hacer mi voluntad, yo te voy a enseñar. Yo te voy a decir el camino por donde tienes que ir, si realmente quieres. Entonces, hermanos, examinémonos. ¿Realmente queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Realmente se puede confiar en Él? ¿O por qué no queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué? Porque Él quiere una cosa y yo quiero otra cosa. Hermanos, yo muchas veces se los he dicho aquí. Una definición de oración, si ustedes les preguntan a cualquier persona o cualquier persona que no es creyente, le dicen: mira, vamos a orar, y se les queda viendo así. ¿Qué es eso de orar? Entonces ustedes, para tranquilizarlo, le dicen: orar es hablar con Dios. Esa es la mejor definición o la más común de lo que es la oración. Yo a lo largo de la vida he encontrado otra definición que me funciona mejor a mí. Orar es ponerse de acuerdo con Dios. Entonces, cuando yo oro, tengo una mente, una idea, una forma de pensar, pero conforme voy orando, esa manera de pensar se va pues contraponiendo o contrastando con lo que Dios quiere. Entonces, poco a poco me voy dando cuenta que Dios quiere una cosa diferente a la que yo quiero. Y entonces llega el momento en el que uno dice: Señor, yo no quiero estar peleando contigo, vamos a ponernos de acuerdo. Y si Dios está de acuerdo contigo y tú estás de acuerdo con Él, ¿qué puede impedir que pasen las cosas? ¿Qué? No hay nada que lo pueda impedir. Entonces todo va a pasar si es conforme a la voluntad de Dios. Pero de nuevo surge ese deseo de decir: Señor, ¿y estás seguro que eso es lo que más me conviene? ¿Estás seguro que eso es lo que yo necesito? Porque yo tengo mis propias ideas, yo tengo mi propia manera de ser feliz. Solo necesito que me ayudes para que se hagan las cosas como yo quiero. Y el Señor Jesucristo nos da el ejemplo más grande: que no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces Él se entrega en la cruz. ¿Había alguna duda, Señor? Es que va a haber una separación entre nosotros, que siempre hemos estado unidos por toda la eternidad. Pero ahora, por el pecado de estas personas, tú me vas a ver a mí con desprecio. Pero que no se haga mi voluntad, que se haga tu voluntad. Entonces tenemos que aprender a confiar en Dios, que Dios quiere lo mejor para nosotros, y por lo tanto nosotros queremos hacer su voluntad. Entonces, ya dicho eso, ya podemos avanzar. Si yo realmente quiero hacer la voluntad de Dios, puedo seguir adelante. Si no, hasta ahí llegué. Ya no voy a crecer. Así va a ser mi vida. Miserable, derrotada, sin visión, sin victoria, sin el deseo de hacer las cosas como se deben hacer.
La otra cosa tiene que ver con tu carácter. La siguiente cosa es que, aunque yo me equivoque en mis decisiones, lo que a Dios realmente le importa es mi corazón. Entonces, si nuestro corazón está bien, no importa que yo esté en el lugar equivocado. Entonces, lo ideal sería, tu corazón está bien y estás en el lugar correcto. Ser la persona correcta en el lugar correcto. ¿Cuál es la otra posibilidad? La persona correcta en el lugar correcto. Hay dos variables, cambiamos una y sostenemos la otra. Puede ser que yo esté en el lugar correcto, pero soy la persona equivocada. Eso está mal. O sea, ¿de qué sirve que estés en el trabajo correcto si tu corazón está lejos de Dios? De nada te sirve. Entonces, la otra opción o la otra posibilidad es la peor. Eres la persona equivocada y estás en el lugar equivocado. Estás anulado. ¿Sí? No hay ni para dónde hacerse. Ni eres la persona ni estás en el lugar correcto. Entonces, en ese lugar nosotros no queremos estar. Entonces, nos queda una posibilidad que es la mejor. Y hay otra que no es la mejor. Entonces decimos, soy la persona correcta aunque estoy en el trabajo, en el lugar equivocado. Entonces puede ser que ese lugar no sea un trabajo bonito, no sea un trabajo el correcto, me equivoqué al tomar la decisión, metí la pata. Pero soy la persona correcta. Soy hijo de Dios y quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios se va a encargar de sacarme de ese lugar y ponerme en el lugar correcto. Entonces, hermanos, todo tiene que ver con ese deseo del corazón de realmente entregar nuestra vida a Él. Él dio todo por nosotros y nosotros tenemos que dar nuestra voluntad, rendirla a Él. Cuando decimos la palabra rendir, pareciera como que estamos luchando y como que no me queda de otra, pues me rindo. Entonces, se puede entender la palabra rendirse de esa manera, como que no me queda de otra, no puedo contra ti, voy a hacer lo que tú quieres. Eso suena mal. Suena desagradable, suena como una ofensa a Dios. Pues solamente me queda hacer tu voluntad, ¿no? Si no, me va a ir mal en la vida. Cuando que deberíamos de abrazar esa posibilidad y decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. En eso encuentro mi deleite. Dice la Biblia, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, hermanos, si queremos eliminar el problema del pecado en nuestra vida, ahí está la respuesta, clarísima. Guardar en nuestro corazón los dichos de Jehová, para no pecar contra Dios. Entonces, hermanos, tenemos ya los principios para poder seguir creciendo en la vida cristiana. Para no quedarnos estancados y decir, pues solamente estoy esperando que venga el Señor Jesucristo. El otro día mi prima me mandó un video y estaba muy emocionada. Dice, me impactó ese video porque vio un círculo en las nubes de la ciudad de Jerusalén y después se oía una trompeta en el fondo. Y entonces me manda rápidamente el mensajito para preguntarme, ¿no será que ya llegó el Señor Jesucristo y nos dejó? Entonces, mi sobrino, que también tenía ese video, dice, ese video lo vi hace como 2 años. Entonces, pues ya pasó. Entonces no era real el video. Pero cuando el Señor Jesucristo venga, entonces dice, todo ojo lo verá. Y no nos quedará duda. Era como las personas que van a dar a luz, las hermanas, las mujeres que van a dar a luz, empiezan a sentir los dolores y dicen, ahora sí ya será, ahora sí ya será. Y todavía tienen dudas, dicen, ¿y cómo me voy a dar cuenta de que ya llegó el momento, de que ya me tengo que ir al hospital? Cuando venga el momento, te vas a dar cuenta. Si todo lo demás son dolores, son contracciones, son cositas, pero cuando llegue el momento, no te va a quedar duda. Este es el Señor Jesucristo que regresa. Entonces, que Dios nos considere dignos de esperar la venida del Señor Jesús, para no tenernos que ir uno por uno, porque cuando nos vamos con dolor, con sufrimiento, con tristeza, con dudas, con temores. Nada de eso quisiéramos tener que experimentar, sino el gozo de la salvación de Dios. Pero lo podemos hacer por la fe. Por la fe nosotros podemos avanzar en la vida y decir, Señor, yo voy tomado de tu mano, donde tú quieras llevarme, iré. Haré tu voluntad porque yo sé, estoy convencido y deseo hacer tu voluntad.
Entonces, hermanos, no se sorprendan de que vengan bendiciones en su vida, cosas que ni se esperaban. Y no me refiero solamente a cosas materiales, sino grandes satisfacciones en la vida. Yo no he encontrado un gozo mayor que el ver que una persona entregue su vida a Cristo porque yo le compartí. Eso es lo más satisfactorio de la vida. No sé si tú lo has experimentado, pero ¿qué se siente? Se siente bonito. En lugar de decir, Señor, no me pongas a hacer eso. Es decir, Señor, gracias porque me usaste para que esa persona pudiera conocer a Cristo. Entonces esa persona va a estar en la eternidad gracias a que tú le compartiste el mensaje de salvación. Entonces, ¿qué cosas te puede pedir Dios? Entonces dices, bueno, Señor, no tengo nada que darte. Toma mi vida entera. No tengo otra cosa que pudiera ayudarte. ¿Y por qué hacemos eso? Porque reconocemos quién es Él. Porque reconocemos lo que Él hizo por nosotros. Así dice la Escritura. Para terminar, hermanos, les voy a leer esto. Vivir en la voluntad de Dios requiere un deseo grande de querer hacer su voluntad. Un compromiso de atesorar su palabra en el corazón. De ser la persona que Dios quiere que seamos. Y dejar por la fe que Él nos guíe a través de las circunstancias. Hace rato yo escuchaba que una hermana decía, y Dios va abriendo las puertas. Entonces vamos a decir que ese es el último recurso al que nosotros llegamos para poder decidir si esa es voluntad de Dios o no. Pues es que tengo dos elecciones, dos posibilidades, y ahora soy la persona que Dios quiere que yo sea, estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios, todo está ahí, pero todavía no sé cuál de las dos escuelas. Entonces, la puerta que se abra, yo confío en que esa es la que Dios me está mostrando. Si se cierra la puerta, quiere decir que por ahí no. Entonces, pero eso es lo último. Y a veces que nosotros queremos que eso sea lo primero. Abre la puerta y entonces yo paso. Aunque yo no sea la persona correcta. Aunque yo no quiera hacer tu voluntad. Aunque no tenga en mi corazón tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, eso es lo último de todo el proceso. Pero primero, lo primero. Confesar nuestro pecado. No quedarnos con ningún pecado sin confesar, porque eso va a mermar nuestra salud. También merma nuestra relación con Dios. Y después nosotros nos podemos llamar bienaventurados. Y para no volver a pecar, hay que guardar los dichos de Dios en nuestro corazón. Y para querer hacer la voluntad de Dios, tenemos que sentarnos y decir, Señor, sí, estoy dispuesto a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque confío en ti. Porque te conozco, porque sé que eres bueno, porque sé que me amas, porque sé que eres todopoderoso, porque sé que eres el único digno en quien nosotros podamos poner nuestra confianza. Por eso quiero hacer tu voluntad. Y entonces Dios dice, yo te enseñaré y te mostraré el camino por donde debes andar. Hermanos, si queremos la guía de Dios, vamos a trabajar en esas cosas. No lo dejemos nada más como un ejercicio intelectual, sino que digamos, Señor, yo escuché hoy esto en la tarde, pero hoy quiero, Señor, ponerme a cuentas contigo. Yo quiero, Señor, progresar en mi vida cristiana. No quiero quedarme estancado. Quiero realmente crecer, y no por mí, porque tú todo me lo has dado. Yo quiero hacerlo como una forma de agradecerte todo lo que tú has hecho por mí. Entonces podemos orar de esa manera, hermanos. Podemos pedirle a Dios, sí, guíame, Señor, por la vida, porque yo de vez en cuando me equivoco y no entiendo, y cuando me doy cuenta ya la regué, y todos los errores cuestan. Entonces, Señor, no me quiero equivocar más. Quiero andar en los pasos del Señor Jesús para estar seguro que no me voy a equivocar. Los invito a que oremos, hermanos. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra, Señor, porque son palabras de vida eterna. Gracias, Señor, porque ninguna parte de tu escritura, Señor, tú la has dado, Señor, con el propósito, Señor, de hacernos infelices, de robarnos el gozo. Nada de eso, Señor. Hemos sido engañados, Señor, cuando pensamos que renunciamos, Señor, a nuestra felicidad cuando aceptamos tu voluntad. Eso es mentira, Señor. La verdad, Señor, es que tú nos amas. La verdad, Señor, es que tú ya nos demostraste, Señor, tu grande amor
al enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Con esa certeza, Señor, queremos decirte como iglesia, como persona, que sí, Señor, queremos vivir en tu voluntad. Queremos avanzar en la vida cristiana para no pecar contra ti, para honrarte, para glorificarte, para alabar y bendecir tu nombre. Y también, Señor, en la vida. Gracias, Señor, por la vida de tu iglesia, porque la compraste a un alto precio. Y quieres lo mejor, Señor, para cada uno de los que aquí estamos. De eso estamos seguros, estamos convencidos. Y te decimos que te amamos, Señor, que tú eres bueno, porque tú nos amaste primero. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que la podamos retener en el corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.